Buenas tardes a todos los amigos que participan y agradecerles desde ya que nos acompañen esta tarde. Que la idea de hoy es mostrarles un poco, comentarles la funcionalidad de los informes personalizables y el alcance que tenemos y qué facilidades y qué beneficios entendemos que les va a proporcionar. Yo creo que muchos ya los conocen, pero siempre es bueno reforzar un poco la idea porque hemos ido avanzando nosotros sobre esta modalidad de reportes y creo que es útil, ¿sí? Y además tenemos hoy que nos acompañan desde los compañeros de la Municipalidad de Godoy Cruz, que nos van a contar un poco también de la experiencia propia que realizaron ellos en la implantación de la Municipalidad de Godoy Cruz. O sea, siempre nosotros destacamos como que las principales ventajas que nos dan la posibilidad de generar nuestros propios informes es que nosotros personalizamos el formato de los reportes de acuerdo a lo que nosotros queremos. Es decir, siempre nos hace falta capaz que algún logo, algún color, alguna cosa que siempre el reporte que yo voy a presentar a algún organismo externo o a las autoridades mismo de la organización en el seguimiento de diferentes etapas del gasto necesitan algún formato especial y bueno, estos reportes nos dan esa facilidad de que yo puedo personalizar los formatos, elegir qué es lo que es relevante que quiero relacionar. Es decir, yo, por ejemplo, puedo sacar un reporte que tenga muchos datos de cada vez de las diferentes columnas o de diferentes datos que tengo en presupuesto, contabilidad, en las órdenes de compra, pero yo quiero destacar la información más relevante. Entonces, estos reportes nos permiten elegir eso. También nos ayuda mucho, o sea, la necesidad de la información es algo que tiene un dinamismo muy creciente. Entonces, digo, siempre surgen nuevos requerimientos de los usuarios y esto nos da una facilidad para responder rápidamente a eso y con unos tiempos de armar y generar los reportes que son muy menores a los desarrollos que nosotros a veces necesitamos de hacer de reportes. Nosotros vamos a hacer un repaso desde el proceso de que tengo una necesidad de un cliente, es decir, un cliente me pide un informe con el formato determinado que va a tener su logo, sus colores, los colores propios de la organización, que quiero que el reporte tenga resaltado determinadas cosas. Entonces, siempre la casuística de lo que nos solicitan los usuarios es muy diferente. Ustedes la conocen, los que tanto trabajan en el día a día y saben que siempre surgen nuevas necesidades. Entonces, un poco lo que les quería mostrar primero es comenzar con un ejemplo de lo que un reporte típico que me pidieron, en este caso están usando una fuente presupuestal, ¿sí? De la planificación, y vamos a repasar todo el proceso de creación del informe, es decir, desde que yo estoy identificando la necesidad del cliente, es decir, en este caso el ejemplo anterior, un reporte con origen presupuestal para hacer el seguimiento y el control de lo que tiene que ver con mi planificación y qué va ocurriendo con ella a lo largo de que pasa el tiempo. ¿Tá? O sea, vamos a repasar identificar la necesidad, repasar el conjunto de datos. ¿Qué es el conjunto de datos? Es decir, bueno, yo identifiqué que este reporte, su origen, es el presupuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, quiero ver cada vez qué datos tengo en la ejecución presupuestal, que saben que no es solo la ejecución presupuestal, sino que eso se extiende a la información de los módulos. Por ejemplo, no solo los datos de la planificación, sino que también voy a poder saber las órdenes de compra, la factura, los productos, clientes, proveedores. Es decir, se empiezan a mezclar información de diferentes orígenes, ¿sí? Después que nosotros identificamos cuáles son los datos que yo tengo para satisfacer la demanda del cliente, pasamos a una etapa de diseñar el informe. Diseñar el informe es, bueno, con los datos que yo ya sé que tengo, empiezo a armar qué es lo que voy a presentar. Y ahí puedo pasar desde presentar tablas planas, tablas dinámicas, hacer gráficos, es decir, toda aquel cantidad de elementos que nos proporciona el Excel. Es decir, nosotros actualmente esta funcionalidad saca un reporte que lo podemos personalizar con planilla electrónica de Excel y bueno, entonces va a tener toda la magia y todo lo que nosotros podemos hacer en el Excel. ¿Tá? Hay un periodo de configuraciones previas que son en realidad es configurar el informe, es decir, ese informe que yo obtuve, que bueno, esto es lo que le quiero presentar al usuario, bueno, hay lo que le llamamos la configuración previa, nos referimos a ajustar los formatos, elegir los formatos de los números, del tamaño de las columnas, un montón de cosas que le llamamos la configuración previa
Y finalmente ese reporte que yo lo definí como una plantilla, es decir, porque lo que se sube al sistema es un informe vacío de datos, ¿sí? Le llamamos el momento de cargar la planilla del sistema. Entonces, la idea es a continuación es repasar todo este proceso con videos y cualquier cosa ustedes nos van a ir haciendo preguntas al final de la presentación. Entonces, vamos a comenzar con lo que le llamamos el conjunto de datos. Y ahí es, yo por ejemplo, en este yo ya identifiqué que es un reporte que va a ir sobre el presupuesto. Entonces lo primero que hacemos es ingresar la opción del menú de ejecución detallada por rango de fecha, que es uno de los, los menús de informe de planificación tenemos eso. Y ahí yo lo que hice en la primera parte es descargar mi conjunto de datos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en el diagrama del paso a paso que tuvimos hoy? Es decir, voy mirando qué datos tengo disponible para trabajar. Y en este caso, para un determinado rango de fechas, yo ya elegí un plan presupuestal predeterminado y acá voy repasando cuáles son, qué datos tengo ahí. Y ustedes ven que tenemos todas las dimensiones que componen la planificación, voy a tener los diferentes niveles del plan de cuentas, voy a tener todo lo que tiene que ver con los diferentes movimientos presupuestales que vamos a tener en el sistema. Uy, perdón que se me... Bien, o sea, los diferentes niveles del clasificador presupuestario o del plan de cuenta presupuestal. Y después viene todo lo que tiene que ver con todos los importes que tengo el presupuesto. Es decir, ¿se acuerdan que el presupuesto pasa por las diferentes etapas de ejecución del gasto? Y acá voy a tener la posibilidad de tener cada uno de los criterios, con el criterio del K2B, ¿se acuerdan? El criterio acumulado y el saldo por criterio. Entonces, una vez que yo ya repasé qué datos voy a tener, empezamos con la parte de diseñar nuestro informe. Entonces yo ya sé que el informe me pidieron determinados colores, que le voy a poner el logo de la organización, voy a ir creando una hoja, por ejemplo, en este caso elegí la hoja que le llamo convenido, que es uno de los nombres que le ponemos al presupuesto aprobado, en este caso, de acuerdo al informe que nos presentaron. Entonces yo lo que hago aquí es voy formateando cómo voy a querer mi informe, es decir, con los colores correspondientes, con el logo, con todo lo necesario. Y el paso siguiente en este caso es voy a armar una tabla dinámica, ¿sí? Entonces yo lo que voy a es, a partir de los datos voy a empezar a llegar a mi informe final. Armo mi tabla dinámica y ahí en la tabla dinámica vamos a poner de vuelta, volvemos con el tema del formato, de los colores, qué cosas necesitamos hacer. Y lo que empezamos a hacer es, bueno, voy a empezar a poner las diferentes dimensiones del presupuesto. Voy a decirle que quiero que las características de la tabla dinámica, que me mantenga los formatos, que me los actualice, según como querramos ir haciendo todo ese tipo de cosas que siempre hacemos cuando estamos armando informes, ¿sí? Entonces, en este caso sabemos que la dimensión 4 del presupuesto son los programas. Entonces, en las filas vamos a hacer jugar los programas. Por debajo de los programas siempre tenemos, en este caso tenemos la dimensión de los subprogramas, van a participar las fuentes de financiamiento, un montón de todos los diferentes componentes que tenemos a nivel del presupuesto. ¿Tá? Entonces, en este caso vamos a poner en las filas programa, subprograma y tema, que son unas diferentes dimensiones, conceptos como las actividades, productos, componentes. Vamos a jugar con la fuente de financiamiento. En esta planificación tenemos diferentes fuentes de financiamiento de diferentes organismos que nos financian. Entonces, en este caso, vamos a poner en las filas las diferentes actividades y las columnas vamos a aprovechar para con qué nos estamos financiando en este caso. ¿Tá? Y después, lo importante en este caso, la primera hoja, que es el convenido, simplemente vamos a hacer con respecto a la planificación. Es un análisis de cómo tengo planificado la ejecución que voy a hacer en el ejercicio. Y acá pasamos a la etapa de formalizar, darle formato a los números, es decir, cómo quiero ver esos números, cómo van a ser el ancho de las columnas, es decir, darle la salida final que va a tener mi informe. ¿Tá? Esto es lo que le llamamos la configuración previa que hablábamos hoy, es decir, voy a tener diferentes ajustes al formato, ¿sí? Y este reporte, en este caso, estoy trabajando con la primera hoja de mi reporte, ¿sí? Estoy en la parte inicial de, bueno, esto es lo que entiendo que tengo la información que preciso. Le puedo agregar notas, es decir, yo puedo poner notas
similar concepto al que yo pensando en los balances, cuando yo tengo un balance contable, yo tengo que poner las notas. Bueno, yo en esta plantilla vacía tengo la posibilidad de ir agregando notas y esas notas van a salir en el informe final y no tengo que después bajar el informe y complementar todo eso escribiendo las explicaciones de lo que va sucediendo. ¿Está? Y de esa forma nosotros vamos llegando al un primer esbozo del informe que queremos hacer, ¿sí? Entonces, le damos de vuelta, seguimos formateando, o sea, vean ustedes la facilidad que van a tener ustedes porque digo, ustedes pueden elegir lo que ustedes necesiten como resultado final de su salida de información, ¿sí? Le damos los colores que queremos y así nosotros vamos armando el informe con el objetivo de que esto lo vamos a subir a K2B para que sea el reporte base para sacar la información que vamos a tener ahora. Vamos a dejar que termine la parte esta. Bien, entonces, una vez que yo terminé de trabajar acá recuerden que estoy siempre trabajando estoy armando una primera hoja, o sea, en este caso el reporte del ejemplo que vamos a hacer, yo le quiero preparar con varias hojas, no solo con lo que sea el convenido, que es la planificación inicial del presupuesto, sino también con todo lo que sigue después con las diferentes etapas de ejecución. Es un informe trimestral que se presenta con el avance que vamos teniendo en el presupuesto. Entonces, la primera hoja fue la planificación, yo después seguí trabajando, ¿sí? Y seguí armando las diferentes... Esperen que me... Me quedé en la pantalla anterior. Bien. Bien. Entonces, llegué a tener la primera parte del formato del reporte que quiero. Como yo les decía, este reporte tiene muchas hojitas. Ven que tengo la hoja del modificado, del pagado, es decir, todo lo que tiene que ser con las diferentes etapas del gasto. Y en cada hoja yo me armé un reporte con diferentes conceptos y con diferentes notas de lo que fue pasando. O sea, explicando cada una de las diferentes hojas que tiene el reporte. Y este reporte, como yo les comentaba, es decir, nosotros estamos haciendo toda esta configuración previa, lo estamos dejando sin datos, porque esta plantilla es la que nosotros subimos a K2B y es la que yo después voy a emitir desde K2B con toda la ejecución de lo que pasó. En este caso le damos un nombre a esa plantilla, la guardamos y después tenemos que ir a la parte de la configuración de los reportes. Tengo un problema con el avance de las páginas, sepan disculpar. Tenemos que ir ahora a la parte de la configuración de los informes, donde yo voy a tener todo el conjunto de informes disponibles para emitir. Y también tenemos la posibilidad ahí estamos en presupuesto, informes, ejecución detallada por rango de fechas, y ahí vamos a ir a la ruedita de la configuración, y acá lo que ustedes están viendo son todos los reportes que yo tengo definidos previamente en esta aplicación. Y ahí vamos a subir el formato vacío que hicimos en la primera parte del video, ¿sí? Y después es importante ver, o sea, nosotros tenemos la posibilidad con ese código de reporte, en este caso resumen presupuestal que tiene su código 231, de poder definir opciones de menú con estos reportes. Recuerden que los reportes los vamos a ver o en ejecución detallada en rango de fecha como un combo con todas las plantillas que son las que están en pantalla en este momento, que tengo ya definidas al sistema, o puedo ir a la parte de la configuración, al GAM que llamamos nosotros, al portal, y ahí podemos definir una opción específica de este reporte instanciando este reporte que acabamos de subir. Entonces, esto les va a dar una facilidad también, que ya pueden definir diferentes opciones de menú para los reportes,
y ya el usuario puede acceder directamente. Ustedes ven que acá, yo por ejemplo le di al reporte mío, le di un nombre que era resumen reporte, y el usuario ya accedió directamente a ese reporte, no tiene que estar seleccionando qué reporte puede ¿De qué? emitir. Bueno, Entonces, a partir de acá, el usuario lo que tiene que hacer simplemente es elegir un rango de fecha para lo cual va a emitir el reporte, seleccionar el plan o los planes con los cuales quiere solicitar la información. Recuerden que los reportes pueden ser de un plan o pueden ser de varios planes a la vez. El reporte se queda ejecutando, como siempre, y le damos descargar y abrir. Y acá ya lo que vamos a visualizar ya es el resultado final de nuestro trabajo. Pero, ¿qué diferencia? Bueno, con el conjunto de datos que saqué del plan en el cual solicité y para el periodo de fechas que yo estaba trabajando. Entonces, cuando yo bajo el reporte, como ustedes ven, el reporte no tienen, en las hojas no tiene ningún dato, hasta que no le habilito que Excel me los cargue, ¿sí? Y una vez que habilitamos la descarga de los datos desde el Excel, ya vemos el informe final que vamos a tener nosotros para este cliente, por ejemplo. ¿Tá? Entonces acá ya ven que mantiene todo el formato que habíamos predefinido, ya tengo las notas puestas, es decir, el trabajo final que tiene que hacer el usuario es mínimo, y si yo, por ejemplo, configuro este reporte que me lo imprima en PDF, simplemente ya podemos darle el producto final que el usuario me solicita, ¿sí? Guardamos como un PDF y ya van a ver que ustedes tienen, ya les va a quedar listo para el resultado final de lo que estábamos necesitando. Entonces, en pocos pasos, es decir, el usuario simplemente después lo que va a hacer es, va a venir a la opción de menú de los reportes, va a generar el reporte y ya va a sacar su resultado final, y muy similar a lo que nos había pedido el cliente. Entonces digo, cuando digo cliente, perdón, me estoy refiriendo al usuario final, ¿no? Entonces digo, es muy sencillo todo lo que tiene que ver con esta operativa y es fácil de lograr resultados. Por ejemplo, ejemplos de otros tipos de reportes. Hoy esto que vimos fue con una fuente presupuestal, pero otro ejemplo típico es cuando nos piden los estados contables, que podemos agregarle nota. Entonces, esto mismo que yo tengo configurado, sí lo puedo generar en un reporte similar a lo que veíamos recién de cómo armarlo. Es decir, voy a ver cuál es el conjunto de datos al que tengo acceso, cuáles son las hojas del reporte que quiero realizar, voy a poner las notas o no, y bueno, y como resultado final obtengo reportes de este tipo. Bien, entonces, repasando un poquito, lo que hicimos fue mirar desde que identifico que necesito un determinado reporte con un formato especial de algún cliente. Ese reporte lo que hago es armarlo con los datos que yo tengo en el sistema, genero un esqueleto o una plantilla, el concepto viejo de plantilla vacía, y es lo que yo voy a usar para sacar cada vez que solicite este informe, que puede ser usado por un usuario en particular o tener disponible para que todos los usuarios saquen este tipo de reportes, generalmente para hacer el seguimiento. En algunos lugares, cuando la planificación está descentralizada, que cada área es responsable de su presupuesto, bueno, se puede configurar un reporte de este tipo y el sistema mismo le va a controlar que el usuario que pide el informe solamente pueda ver sus datos presupuestales. Entonces, sin más, ahora para Walter, perdón, porque sí, capaz que está bueno, para no olvidarnos de Bruno, está haciendo una pregunta, quiere hacer una consulta, para que la bien, diga ahora, así bien, no presentamos luego a Godoy Cruz y queda por atrás. A ver, contanos, bien. Bruno. Perfecto, muchas gracias. No, mi pregunta era, a estos reportes, yo podría agregar una, por ejemplo, vinculado al presupuesto. Nosotros tenemos diferentes ítems y demás. Yo puedo agregar una tabla que agrupe esos ítems por gerencia, por ejemplo, y vincularlo a los datos para que lo tenga en cuenta. Sí, sin dudas. O sea, tú podés. Yo aquí lo que mostré en el ejemplo fue una agrupación simple con una tabla dinámica. Pero podés mezclar en la mismo reporte, en esa plantilla que yo digo vacía, usar Sí, hojas que tú cargues y las podés complementar con la dinámica. Hacer una dinámica con dos fuentes, por ejemplo. a ¿Ah? eso iba. Sí se puede, sí, ¿tá? Nosotros lo que hacemos, lo que sí les decimos siempre es que lo que no pueden ustedes es tocar o agregarle cosas es a la hoja que nosotros bajamos, que es el conjunto de datos, ¿sí? Porque ese Bien. conjunto de datos es lo que K2B completa una vez que ustedes piden el reporte. Perdón que salga un poquito de la presentación, si yo, un segundito. Disculpen que si yo voy a informes personalizables,
Vamos a ver, en cualquiera de los... En este caso, vamos a ir a contabilidad, por ejemplo. Yo voy a sacarlo algo similar, pero de la lista de asientos, de las líneas de asientos, ¿no? Yo acá cuando pido el conjunto de datos, acá lo que me va a descargar la hoja con los datos disponibles, ¿sí? En este caso pedí líneas de asientos contables. O sea, lo que nosotros queremos acá, en este caso no me he seleccionado todo, que esta hoja es la que ustedes no pueden tocar, Bruno, ¿tá? Pero después tú le puedes agregar acá las cantidades de hojitas que tú desees, ¿tá? El sistema siempre te va a bajar la hoja de datos con los datos que pediste y una hoja con los filtros para que vos sepas qué datos que fue lo que traje. En este caso me equivoqué que no le puse la unidad organizacional, por eso me lo trajo vacío, pero digo, vamos a hacer el ejemplo de vuelta porque si no... Esta es la primera parte del video que veíamos donde yo bajaba el conjunto de datos para armar el reporte. ¿Tá? Esto es la salida Excel que tiene el conjunto de datos. Y acá en el conjunto de datos, esta parte es la que ustedes no pueden tocar de los informes personalizables. Acá en este caso de los asientos contables es el conjunto de todos los disponibles que tengo en un asiento contable, que no es solo las cuentas del debe y haber, sino que también están todas las jerarquías del plan de cuentas, están las cuentas auxiliares, los centros de costos, es decir, existen, si ustedes hacen una extensión en el sistema de que pongan algún dato adicional al asiento, se va a visualizar acá. Entonces, las demás hojas, o sea, con esta hoja ustedes lo que siempre les decimos que acá no pueden agregar nada porque esto es lo que cada vez completa automáticamente cuando baja el asiento. Pero si tú tienes una, dos o tres hojas y las combinas para hacer un reporte consolidado, perfecto, no vas a tener ningún inconveniente. Excelente. Muchas gracias, Walter. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por el chat también tenían que hacer una pregunta. Sí, no sé si te refieres a mí, Andrea. Y Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, Walter. Para confirmar un poquito, porque la verdad que es muy interesante la propuesta y para saber si entendí el alcance y la lógica de la funcionalidad que nos presentaron. Yo parto de un informe detallado que ya exista en el sistema y lo personalizo, así como tú acabas de mostrar. Si yo tuviera información que estuviera en dos informes que ya forman parte de lo que trae estándar K2B, ¿puedo también hacer una conjunción para crear un reporte personalizado o tendría que copiar y pegar, como dijiste recién, datos como si fueran externos? Ahí está. Si son salidas, por ejemplo, de presupuesto y otras salidas del informe de órdenes de compra, por ejemplo, Andrea, hoy en día Sí. esas cosas, hoy no estamos habilitando a unirlos en un solo reporte en K2B. Lo que sí hacemos es, por lo general, es extender el de presupuesto con los datos adicionales de la orden de compra, producto, proveedor, detalle, para tratar de abarcar en el de presupuesto toda la información que tú necesites. Pero, por ejemplo, si hoy en día en la funcionalidad no alcanza si yo quiero unir dos informes personalizables de dos módulos, ¿tá? Lo tenés que hacer como tú dijiste, los bajás y los tenés que unir ahí. Los trabajamos. Perfecto, gracias, Pero Walter. siempre, dale, gracias, Andrea. Bueno, ahora sí, no te corto la Bien, presentación. bueno, este, la segunda parte que teníamos hoy para ustedes, para presentarles, era contarles la experiencia en la municipalidad de Godoy Cruz, Mendoza, en Argentina. Y nos acompañan hoy los consultores, la economista Rosana Jan Casaño y el contador Fernando Bunader, que ellos formaron parte desde el origen de este proyecto. Es decir, el proyecto comenzó en el año 2018 con las primeras capacitaciones, que ellos se capacitaron en K2B,
y pasaron y fueron parte del equipo de implementación del sistema. Ellos, Fernando y Rosana, les van a contar un poco más la experiencia de la municipalidad, pero es un proyecto que comenzó en el 2018 con esas capacitaciones iniciales y salió en producción el 1 de enero del año 20, ¿sí? Con el adicional que en marzo del 2020 la pandemia estaba en su mayor esplendor y bueno, quedaron al frente de todo lo que tiene que ver con la implementación y sustentabilidad de la implementación de Godoy Cruz. Así que sin más, le voy a dar paso a los compañeros y Fernando que nos cuente un poco y Rosana todo lo que significa la municipalidad de Godoy Cruz de Mendoza. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, el municipio de Godoy Cruz es el órgano de gobierno de la ciudad de Godoy Cruz, que está en Mendoza, en Argentina, y lleva sus operaciones de administración, contabilidad y finanzas con K2B GRP. También está integrado con otros módulos, dándole a la municipalidad una solución integral para todo lo que es la registración de su actividad del día. Como bien decía Walter, desde el 2020 ya pasamos por las versiones de Faro y ahora estamos próximos a implementar K2B Infinia con todas las herramientas de inteligencia artificial que trae. Con respecto a la utilización de las consultas personalizables, bueno, para nosotros fue una muy buena experiencia porque al principio tuvo muy buena aceptación en los usuarios, sobre todo porque la universidad es un organismo que tiene una gran cantidad de información que generan día a día, muchos actores, son muchas personas que están permanentemente interactuando con el sistema, y por ende la necesidad de generar reportes, ya sea de control, para organismos de contralor. Bueno, vimos en esta herramienta la posibilidad de poder salir rápidamente del paso, por supuesto con todas aquellas cosas que esté disponible en cada uno de los módulos y poder darle soluciones rápidas al usuario final e incluso en algunos casos convertir usuarios finales también en la posibilidad de que ellos generen sus propias versiones de reportes, ¿no? Tenemos también experiencia con eso y nos ha ido bastante bien. Ahí continuamos. Principalmente el uso que le hemos dado en las municipalidades, bueno, son reportes para uso interno, los distintos módulos, ya sea de origen contable, de origen presupuestal o de la parte de gestión, cuentas comerciales, órdenes de compra, para hacer seguimiento, etc. Respecto a, como les decía, la experiencia nuestra es la posibilidad de independizarnos de la construcción tradicional de reportes, que pasa por todas las etapas, ¿no? De requerimientos, que sí o sí hay que depender de desarrolladores que realicen esos reportes. Y lo que sucede a veces en el día a día es que la relación costo-beneficio de tener que generar reportes hace que no se pidan ciertas y determinadas salidas de información. En general, esta herramienta ha estado orientada a eso. Pero una vez que nosotros logramos tener bastante expertise y bastante know-how en el armado de esto, nos animamos también a hacer algunos reportes que hoy la municipalidad los está presentando a organismos de control, como es los organismos que tiene que la municipalidad presentar, como el Tribunal de Cuentas de la provincia, donde además de presentar todo un juego de información formal, acompañan con algunos de estos reportes hechos por usuario y con el acompañamiento nuestro. Avanzamos ahí. Bueno, si les parece, vamos a compartir algunos de los casos o ejemplos que hemos preparado para hoy, para que puedan Cedo ver. el control, Fernando. Te cedo el control a ti ahora, Fernando. Ok, ahí voy a compartir, dígame si se ve. Sí, Ahí está perfecto. tu planilla.
Bueno, esta planilla, yo me posicioné primero en lo que recién decía Walter, la hoja de datos, que es la clave, ¿no? Este reporte, lo que hace realmente cada vez es generar este conjunto de datos, este vuelco, le llamo yo, de datos a una planilla Excel, podríamos decir totalmente crudo, ¿no? O sea, lo que hace es bajar toda la información, dependiendo siempre de un filtro, donde yo acá le he dicho simplemente cuál es el centro de administración de cuentas que acceder, algún rango de fechas. En este conjunto de datos, yo puedo ahora basar distintos reportes que quiero conformar. En este caso, este está basado en planificaciones de pago, un reporte de la tesorería que necesita tener un control de las planificaciones de pago y nosotros le hemos preparado distintas visiones de esa misma información. La primera visión, por ejemplo, puede ser por proveedor, ¿sí? La municipalidad puede agrupar proveedores y saber qué comprobantes, qué documentos o facturas tiene para planificar su pago y generar las órdenes de pago que la tesorería tiene que generar el día a día, ¿no? La misma información, el mismo conjunto de datos, yo puedo darle otra visión que es por fecha, ¿sí? Entonces esto le permite al encargado de tesorería filtrar la fecha que tiene interés y puede ver para esa fecha todo lo que tiene para planificar. Otra vista podría ser por tipo de transacción. En este caso, la tesorería clasifica lo que va a planificar en distintos tipos. Son planificaciones de pagos a proveedores, si son planificaciones de expediente C, que es una forma, expediente interno de la tesorería para hacer determinados pagos y gastos, o, por ejemplo, planificaciones de expediente de fondos fijos. Esto le da también al encargado financiero a poder organizarse en su día a día y agrupar qué es lo que va a planificar dependiendo de la necesidad. Como recién, lo interesante de esto es que todas estas plantillas están preguardadas con un nombre y lo único que hace el usuario es ejecutarlas y lo que hace K2B es pisar esta área de datos con la información al instante, porque acá directamente está accediendo al minuto, no hay procesos previos ni nada que hagan que esta información se desactualice en el día. Les puedo mostrar otro caso, también basado, por ejemplo, esto está basado en la contabilidad, en la línea de asientos. Una de las características de la Municipalidad de Godoy Cruz es que tiene un gran volumen de información, un gran volumen de transacciones, y por ende sus reportes tradicionales como el libro diario o los mayores tienen realmente un volumen de registros grandes, ¿no? Entonces, lo que le permitimos acá al director de contaduría es poder ver rápidamente cómo se agrupan los movimientos de fondos, todos los movimientos contables, ¿sí? Entonces agrupa todas las líneas por el nivel superior del plan de cuenta, que serían los rubros, ¿no? Y después puede ir avanzando en niveles. Y bueno, en un segundo nivel, donde están los rubros del activo, del pasivo, puede filtrar. Nosotros le hemos definido filtros que son dinámicos y que podría cambiar la visión y poner simplemente en vez de activos y pasivos, ver gastos y ver recursos, y cambia automáticamente. Entonces, tiene una forma de ver rápidamente información de mucho volumen. Puede avanzar por cuentas y manejarse directamente con cuentas que previamente haya filtrado, agrupar. Puede tener una visión por tipo de asiento, que es algo que a veces cuesta ver en los reportes formales, porque acá si yo determino, por ejemplo, un mayor de esta cuenta, una cuenta especial, determino el mayor me va a sacar cronológicamente los movimientos. Pero yo acá les estoy abriendo por qué tipo de asientos impactaron sobre cada una de estas cuentas, ¿sí? Entonces, facilita mucho la auditoría, sobre todo auditar la contabilidad con los. Díganme si voy muy rápido
¿Necesitan que me respondan algo? Vas perfecto, Fer. Bueno, y otro ejemplo podría ser, que lo hicimos para el área de compras, que es el control y el seguimiento de de lo que son las órdenes de compra. La municipalidad es un ente estatal, por lo tanto, tiene un circuito muy riguroso en cuanto a compra y los controles, y lo que busca este pequeño reporte que hemos generado es un control del día a día, por ejemplo, de las fechas de entrega, cosa que acá son muy rigurosas porque si son, por ejemplo, licitaciones públicas, son tiempos muy perentorios que tienen que cumplir los proveedores. Entonces, bueno, esto le ayuda a la gente de compras a hacer un seguimiento de los vencimientos de esas órdenes de compra. Y lo que hemos hecho es generar unos semáforos, todo esto aprovechando el potencial de Excel, ¿no? De poder generar este tipo de información. Lo que hace este reporte es que cada vez que yo lo ejecuto, va a controlar la fecha de vencimiento con la fecha del día en que lo estoy ejecutando. Entonces, es como un parámetro que me determina a mí o me hace saltar alguna alarma, alguna alerta, algún semáforo, que me está indicando qué niveles de atraso puede haber en las entregas en estas órdenes de compra. Si hay unos minutos, quería mostrarle uno más, basado en la tesorería, que como les digo también tiene volúmenes grandes de información, en donde en este caso la tesorera lo usa esto como un cuadrito de control de día a día, donde ella puede ver rápidamente cómo se están moviendo los fondos, ¿no? Por cuenta financiera. Y ya está entrenada, a partir de esta información ella vuelve a filtrar o se detienen los de bancos o cajas u otros tipos de cuentas financieras y le permite a ella ir agregando opciones al reporte. De la experiencia que tenemos, bueno, es muy positiva, sobre todo porque en todo este diseño involucramos al usuario final, ¿no? Por supuesto que el usuario final que tiene, ¿no?, cierto perfil, cierto interés en aprender a usar la herramienta. Entonces, por lo general, que nos ha pasado en la práctica? Le hemos dejado un reporte armado con un nombre, pero después el usuario se ha animado a generar versiones propias y le ha ido dando un nombre distinto, entonces ya tienen como prearmados sus reportecitos de control y la verdad que les da una independencia bastante importante, sobre todo porque no tienen que pasar por toda la burocracia de algún requerimiento para algo. Así que bueno, es un poco la experiencia. Bien. Nos va a contar ahora un poco Rosana la parte de presupuesto. Ahí les dejo de compartir. Bárbaro, Fernando. Buen día, buenas tardes a todos. Les pido disculpas que no esté con la cámara, pero aunque fue a la peluquería no pude conectar la cámara, así que pido disculpas igual. Traté, hice todo lo imposible, pero dije, bueno, arranquemos sin la cámara para la próxima. Bueno, les quería contar que de lo que fue contando Walter y Fernando, este caso que les estoy mostrando es un caso concreto de un informe de ejecución presupuestaria del gasto que utiliza como el ABC del jefe de presupuesto, que lo utiliza para todas sus análisis, para todo lo que tiene que ir revisando las imputaciones y los créditos disponibles. Y uno de los aspectos importantes de este informe es que, a ver, que tiene como lo mencionaron, el filtro, porque por a veces por la cantidad de datos uno a veces se olvida. También esto es importante mencionar, se olvida, bueno, qué fecha saqué, qué fecha obtuve la información. Entonces, este dato que queda grabado en el archivo es importante para ir uno y decir, bueno,
qué periodo estoy considerando. Por ejemplo, este es el presupuesto de gasto del 2025 y está sacado desde el 2020, como mencionó Walter, porque salimos en producción en el 2020 y la municipalidad de Godoy Cruz trabaja con presupuestos plurianuales, o sea que cuando ejecuta su presupuesto del año en curso, en algunos casos hace algunas planificaciones para el caso de las obras para 1 o 2 periodos más, entonces por eso abarcamos periodos de ejecución del gasto más allá del año en concreto, o sea, tiene una imputación preventiva nada más. Fíjense que cuando nos vamos a la cantidad esta es una salida de este informe de ejecución, pero antes de eso les quiero mostrar la cantidad de datos. Fíjense las columnas, que es uno de los conjuntos de datos de informes personalizables con más columnas, por lo menos hasta los que yo hemos estado viendo y trabajando, y la versión Infinia agrega más información presupuestal también, y fíjense, me voy a ir abajo para que vean la cantidad de líneas que tiene este informe de presupuesto, y cuando se arman los informes trabaja con casi toda esta información, y a ver si vamos hasta abajo, y el informe se lo banca, o sea, tengo 213.000 y tantas filas con información y un montón de columnas. Toda esta información la resumimos, esto lo fuimos armando acá en la municipalidad con el jefe de presupuesto en función de lo que iba necesitando, pero en principio tiene la unidad de ejecución, la clasificación económica del gasto y va abriendo por niveles hasta llegar a la cuenta presupuestal. Además agrega las etapas del gasto. Acá un comentario también que mencionó Walter, que nosotros tenemos la lista de campos y a las columnas le hemos ido poniendo los nombres que tiene en la municipalidad, unidad de ejecución, actividad, las etapas del gasto, acá son el vigente, el preventivo, el definitivo, el devengado y el pagado. Creo que no son iguales en todos los lugares o en todos los países, entonces nosotros lo modificamos, pero ya sabemos en ese nombre de las columnas que está haciendo referencia para la municipalidad. Si nosotros vamos a esta unidad de ejecución, vamos a tener todas las unidades de ejecución o áreas o principales áreas a nivel en el que se presupuesta. Yo voy a elegir una para mostrar algunos datos para que no se haga tan grande el análisis. Pero si elijo, por ejemplo, la dirección de comunicación, a ver si anda. Ahí está, vieron que se demora, es por la cantidad, por la magnitud de datos con la que se trabaja en la MUNI, pero el informe responde, que eso es importante. Entonces, si el jefe de presupuesto quiere analizar, por ejemplo, por algún ítem presupuestal o ítem de planificación, tiene la posibilidad, según lo que hemos configurado, de tenerlo a mano y descargarlo de esta forma como yo fui y hice, y va y analiza, por ejemplo, bienes de consumo, el ítem presupuestal que él quiera analizar, o la otra posibilidad que tiene, que va y dice, bueno, en realidad ya vi por ítem, pero quiero ver y quiero asociarle el movimiento presupuestal. Entonces va y elige el movimiento presupuestal y va y busca el análisis, puede ir y buscar el filtro por ítem y por movimiento, y también a lo mejor puede decir, bueno, también me interesa ver, bueno, a qué hace referencia el documento código. Sí, de qué se trata. Voy a sacar esto que la planilla lo trabaja, entonces él identifica, como ya conoce sus datos, sabe que esta numeración, este código representa movimientos que tienen que ver con la ejecución del presupuesto en lo que tiene que ver con personal, pero quería ir acá, por ejemplo, si es publicidad y propaganda, acá puede analizar si se tratan estas ejecuciones, si hacen referencia a una solicitud de recursos, a un pedido de compra, a una adjudicación, y puede ir trabajando y analizando la información a nivel más detallado.
y también tiene en la última columna, puede ir viendo el disponible por cada uno de los conceptos. Entonces, bienes de consumo, cuánto lleva ejecutado y cuánto es el disponible. El control del disponible también lo lleva bastante al detalle el área de presupuesto. Y si alguna de las áreas dice que quiere tener información sobre su presupuesto, puede sacar una versión y se lo envía filtrado y para que solamente maneje esa información. Como este informe es totalmente de gestión para el área de presupuesto, no tiene mayor presentación o imagen. Pero también se podría poner el logo y todos los comentarios que se han mencionado hasta ahora. Yo creo que eso es lo principal que les quiero contar de esta parte. Después, si hay alguna pregunta, la vamos viendo. Y les quiero contar otro ejemplo, otro caso, que este caso que nos pasó con Fernando acá en la MUNI, el Tribunal de Cuentas, como él mencionó, tiene informes que ya están fijados en la normativa y estandarizados y ya se han estado trabajando. Pero anualmente o mensualmente o semestralmente, depende del requerimiento, quizás hasta del auditor o del municipio o del tribunal, pide informes que son más personalizados y no están generados todavía en el sistema. Entonces nos pidieron en este caso un diario de imputaciones, que nos pasaron cuáles eran las columnas y las filas que tenía que tener y la información. Y entonces con el conjunto de datos de presupuesto armamos esta salida que es específica, pedida por el Tribunal de Cuentas, y con esta salida es con la que cumple la municipalidad su diario de imputaciones cuando lo tiene que informar. Fíjense que tiene más o menos las mismas columnas que habíamos estado mencionando para la planilla principal de ejecución del gasto, pero con algunas particularidades. Y en este caso aprovecho las preguntas que fueron haciendo. Entonces, en estas particularidades nos dijeron, bueno, queremos que aparezca la razón social, el proveedor. La razón social del proveedor no es un dato con el nombre como nombre que aparece en la planilla de conjunto de datos, pero nosotros fuimos y lo relacionamos con otras salidas de conjunto de datos de compras y pudimos asociar el proveedor al documento comercial. No lo muestro acá y porque como este informe se presenta, lo entregan directamente al tribunal, no dejamos plasmada la relación, pero fuimos y relacionamos más de un informe como mencionaba Walter. Otro dato importante es que nos dijimos, bueno, como quiere el Tribunal de Cuentas quería dejar indicado a qué periodo hacía referencia y la fecha, nosotros fuimos y buscamos del filtro, que les muestro en este caso, fuimos y mostramos de los datos del filtro, lo dejamos plasmado en esta presentación, porque quería que el informe pedía que apareciera. Y agregamos los logos y la fecha, toda la información de acuerdo a los que nos habían pedido. También fíjense que agregamos acá las observaciones que hace la municipalidad cuando genera la información. Y esto lo veníamos haciendo, ya lo habíamos ejecutado varias veces, y este año nos pidieron algo más. Nos pidieron que querían la información en TXT. Esta información en TXT no sale de los informes de la MUNI, pero nosotros lo fuimos armando y lo fuimos generando y lo cargamos. Y entonces el municipio confirmó la información que habíamos podido obtener, y ellos presentan esta información para que el tribunal lo levante en formato TXT. Esto lo cuento porque permite una aplicación más de la flexibilidad que tiene trabajar con estos importes personalizables. O sea, no solo podemos trabajar con la información en el formato que lo ofrece la salida de conjunto de datos, sino que podemos ofrecer una versión en TXT o lo que nos vayan pidiendo con estas columnas y estas filas en formato TXT. Bueno, hasta ahí me parece con este informe. Lo importante de destacar es que este informe va directo al Tribunal de Cuentas.
no es solo para la gestión, sino que es un informe que permite cumplir con la reglamentación de la rendición de cuentas. Buenísimo, Rosana. Ahí dejo de compartir. Paso a compartir yo. Te pido, Fernando, que hagan un... Como resultado de la experiencia, Fernando, contanos un poquito, un poco el resumen de las cosas que fuimos viendo. Estás muteado, Fernando. Ahí está. Perdón. Bueno, en realidad, resumiendo grandes rasgos, tal cual de la experiencia podemos eh, decir que la gran ventaja es el fácil acceso a la información de los eventos y las operaciones. Muchas veces eh, dar respuesta rápida es el verdadero objetivo, ¿no?, que se persigue. Por supuesto, siempre negociado con el usuario final, ¿no? Se le ofrece. Si después quiere algo más formal, más complejo, obviamente siempre está la de pedir el desarrollo de reportes. Pero esto hace que a veces con un llamado telefónico y en el transcurso de una mañana podamos darle la información que está necesitando el usuario, y a veces el tiempo es lo más importante. Por otro lado, esto de generar informes y consultas no planeadas. Muchas veces, cuando se está buscando algo, a veces no está claro qué se quiere. Entonces, se trata de interpretar al usuario, se le muestra una información amplia de esto, y de a poco, en una ida y vuelta, se va logrando llegar a lo que realmente necesita. No sé, Rosy, ¿quieres comentar? Bueno, sí, y que también habíamos dicho que era una herramienta orientada a usuarios finales, y en esos usuarios finales también el análisis de estos informes pueden tener la apertura según el usuario. Si es a nivel de intendente, como digamos en presupuesto, se trabaja a nivel de las primeras líneas, y en función de si va requiriendo mayor grado de análisis, se van abriendo información o se van cerrando dimensiones. Eso también se puede aplicar en los distintos informes que hemos generado, orientando la información a quien quiere tener solamente una mirada general, o un gráfico o un par de datos, o el que quiere ir al detalle y decir, bueno, qué factura, qué orden de pago, con qué cuenta se pagó. También nos ha pasado información de ese tipo, entonces hemos tenido que agregarle algún informe columna, o bueno, o sacarle o mostrarle cómo trabajar con los filtros. Y esto de que también se puede generar múltiples versiones de un informe, también nos ha pasado lo mismo. A lo mejor lo estábamos armando para un área y de pronto lo vio otra área y dice, bueno, quiero que me agregues esta columna, esta fila, y también se van alimentando de lo que el usuario nos va pidiendo o lo que va viendo. Al ver los informes, como que genera mayor interés y aplicación de qué se puede ir haciendo con este tipo de informes personalizables. Y en todos los comentarios hemos tenido muy buenos resultados. Y en el caso del Tribunal de Cuentas, siempre decimos que la capacidad de invención para, cuando creemos que tenemos todos controlados, todos los informes hechos, todos van y nos cambian siempre alguna filita, alguna columna, algún dato, y, la, y este tipo de informes nos permite hacerlo más maniable lo que está hecho, y dar respuesta, como decía Fernando, en tiempo y forma, porque siempre los informes para el tribunal siempre son para ayer. O sea, entonces esto nos permite agilizar la respuesta al usuario y a la municipalidad. Buenísimo, Rosana. Un poco, bueno, muchísimas gracias, muchachos, por la presentación, me encantó. Un poco para comentarles el alcance hoy en día, hoy en todos los módulos existe la funcionalidad de informe personalizable. ¿Tá? Ya se han ido agregando en todos los módulos, y una cosa que estamos haciendo en base a enriquecernos con la experiencia con ustedes, con los usuarios,
siempre se le van agregando cosas nuevas a los informes, es decir, nos piden, este dato no lo veo, me cuesta, bueno, se analiza y muchas veces se terminan agregando datos porque siempre son necesarios, es decir, el objetivo principal es darle una independencia a ustedes con la parte de reportería y que complemente lo que ya tiene natural K2B. Entonces, el alcance actual es en todos los módulos, en las principales funcionalidades, ya hay salida para cada cosa de plantillas con informes personalizables. Entonces, a modo de cierre, o sea, lo principal, me quedé con lo que decía Rosana de la Municipalidad de Godoy Cruz. La Municipalidad de Godoy Cruz tiene una exigencia del Tribunal de Cuentas de la provincia que tiene un anexo de solicitud de informes muy grande y es muy diverso y muy dinámico. Entonces, esto les ha permitido o les va a permitir siempre minimizar la dependencia de desarrollos específicos para los reportes. Vieron que hoy un ejemplo muestran de generar un TXT, que bueno, el TXT se tiene que subir a la municipalidad como un archivo al software de la MUNI. Entonces digo, ese tipo de cosas va a ayudar muchísimo a no depender tanto de reportes desarrollados o necesidades de desarrollos adicionales. Son muy fáciles, le da mucha facilidad al usuario final para obtener la información y también reconozcamos que la interfaz de descarga de los informes, así como trabajar en Excel, es muy simple, muy sencillo y todo es muy intuitivo, o sea, y con todo el dominio que todos tenemos de lo que es las herramientas de planilla electrónica. Y creemos que es un potencial muy fuerte que tenemos para complementar todas las funcionalidades y la cantidad de funcionalidades que nos proporciona K2B. Bueno, que entendemos que es un complemento ideal para todo esto. Después, otra cosa, todo esto que vimos de los informes, nosotros tenemos en la plataforma de capacitación que le llamamos K2B Training. Entonces, lo que les íbamos a pedir es que todos los que les interese ver el video inicial, los videos de cómo armar un informe completo, bueno, existe esta plataforma y los interesados les pedimos que se comuniquen con Marina. No sé si Marina querés agregar algo. Pero digo, la intención es que si están interesados y quieren profundizar más en este tema, bueno, aprovechemos que tenemos esta plataforma que se puede utilizar para todo esto. Marina. No, no Perdón, sé. perdón que estaba muteada. Nada, reforzar lo que dice Walter. Nuestro objetivo es que puedan conocer más en profundidad esta funcionalidad que nos parece que es súper potente, que puedan sacarle el mayor provecho. Ya la tienen, los que están en las últimas versiones ya la tienen. O sea, nos parece fundamental que exploren por sí mismos y por eso queremos darles ese beneficio de habilitarles la plataforma de training a los que realmente les interese capacitarse y aprender a usarla. Entonces, me escriben y y les vamos creando los usuarios y se las habilitamos, ¿sí? Me parece que les puede marcar una diferencia en la experiencia del uso del usuario, les puede dar autonomía y darles independencia al usuario final, como decía Rosana, que son los que en definitiva son nuestros clientes internos en todas las organizaciones y son los que realmente van a explotar esta funcionalidad. Muy buena la presentación de Rosana y Fernando, me encantó también. Y bueno, y Walter, como siempre, mostrándonos cómo aprender un poquito más de lo que nos va dando K2B en cada versión y en cada build que sigue expandiéndose